¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, lunes 4 de mayo del 2020. Dándoles a ustedes la bienvenida a nuestro programa, a nuestra transmisión en el día de hoy. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, para dar inicio a nuestro programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículos del 1 al 18. Pero vamos, antes de iniciar las lecturas, a hacer la invocación del Espíritu Santo para que Él nos ilumine en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Como les decía, la primera lectura de este día que la liturgia de la iglesia nos presenta en este lunes 4 de mayo, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículos del 1 al 18. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Ahí que nos dice el Señor hoy en su palabra. Los apóstoles y demás hermanos de Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios, y cuando subió Pedro a Jerusalén, los judíos convertidos empezaron a reprocharle el haber entrado a casa a comer con los paganos. Pedro entonces comenzó a explicarles el asunto punto por punto, diciéndoles: yo estaba en la ciudad de Jope haciendo oración, y en éxtasis tuve una visión. Vi bajar del cielo algo así como una lona inmensa, sostenida por las 4 puntas, y llegó hasta donde yo estaba. Yo me puse a observar atentamente y vi cuadrúpedos, fieras, animales rastreros y aves, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: jamás, Señor, nada profano ni impuro ha entrado nunca en mi boca. Y por segunda vez me habló la voz desde el cielo: lo que Dios purificó, no lo tengas ya por profano. Esto sucedió por 3 veces, y luego de todo esto fue retirado de nuevo al cielo. Inmediatamente 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea a verme se presentaron en la casa en que estábamos. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin poner reparos. También me acompañaron esos 6 hermanos aquí presentes, y entramos a casa de Cornelio. Él me contó cómo había visto presentarse en su casa un ángel que le dijo: envía gente a Jope y manda llamar a Simón, que también tiene el nombre de Pedro, y él te dirá cómo obtener la salvación, tú y toda tu familia. Y cuando comencé yo a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, lo mismo que sobre nosotros al comienzo. Yo me acordé de aquellas palabras que decía el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por consiguiente, si Dios concedió a ellos el mismo don que a nosotros, ¿por qué, por haber creído en el Señor Jesucristo, quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto, se tranquilizaron ellos y alabaron a Dios diciendo: así que también a los paganos concedió Dios el arrepentimiento para que alcanzaran la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo responsorial, Salmo 42, con la antífona: mi alma tiene sed de ti, Dios vivo.
Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. ¿Tiene sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Ahora vamos a escuchar la lectura del Evangelio para este día, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículos del 11 al 18. En cierta ocasión dijo Jesús: yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Y un buen pastor expone su vida por las ovejas. El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son suyas las ovejas, ve venir el lobo y huye, abandonando las ovejas. Y llega el lobo y hace estragos y las dispersa. El que solo trabaja por la paga no tiene intereses por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Además, doy mi vida por ellas. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Ellas escucharán mi voz y se hará un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida y así puedo recobrarlas de nuevo. Nadie me la quita contra mi voluntad. Yo soy el que la doy libremente. Tengo poder para darla y también para recobrarla. Ese fue el encargo que recibí de mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mi saludo muy especial para la señora Carmen Virginia Ludeño Monque, ella es de Lima, Perú. Gracias por estar ahí en sintonía de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy hemos escuchado como una prolongación del Evangelio de ayer. Ayer domingo, cuarto domingo de la Pascua, celebramos el día de la exaltación de la Santa Cruz por caer 3 de mayo y el día también del Buen Pastor. Por eso el Evangelio de hoy es como una prolongación del mismo de ayer, o una parte del mismo de ayer, donde nos sigue hablando de la importancia del pastor. El pastor que entrega la vida por sus ovejas para salvar las ovejas. En cambio, el que no es el pastor no se preocupa por las ovejas, lo que le interesa son otras cosas. Hay otros intereses detrás de esa apariencia de querer interesarse por las ovejas, pero no es eso lo que verdaderamente le interesa, sino que lo que le interesa es venir a acabar con el rebaño, dispersar las ovejas, es decir, adueñarse la lana de las ovejas y hacer lo que quiera con ellas. Y ese que no se preocupa por las ovejas tiene un nombre y es Satanás, el maligno, el enemigo de la salvación de las almas. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, es extraño, pero existen hermanos que piensan que basta con creer en Cristo para poder salvarse y alcanzar la vida eterna. Con solo creer en Cristo se pueden salvar y pueden alcanzar la vida eterna. De esos hay muchos seres humanos que piensan de esa manera. Pues mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, este pasaje de la Escritura de hoy es muy claro y muy diciente. Este Evangelio los salvará si lo cumplen a tal y como yo prediqué. De lo contrario, habrán creído en vano, nos dice la primera lectura. De nuevo aparece el binomio entre lo que es creer y vivir. San Pedro en la primera lectura nos dice eso. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal cual como yo lo prediqué, lo anuncié, y de lo contrario no cumplirá su efecto. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario creer
pero es fundamentalmente vivir de acuerdo a lo que se cree. Yo puedo decir creo, pero el mismo Evangelio no me dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No solo con decir yo creo me voy a salvar, porque puedo tener una fe de fariseo. Creo cuando me conviene, creo cuando es conveniente, pero el resto no. Lo importante para que verdaderamente se viva el Evangelio como el Señor nos pide vivirlo, es sentirlo, es dar la experiencia. No solamente con decir creo me salvo. No, lo fundamental es vivir de acuerdo a lo que usted y yo creo. Si yo digo creer en el Señor, debo vivir de acuerdo a lo que el Señor me pide que debo vivir. Debo vivir de acuerdo a lo que estoy creyendo. No puede ser coherente o no puede ser incoherente mi manera de vivir con lo que yo profeso. Si yo profeso una vida de honestidad, de servicio, de amor, de entrega, de confianza en el Señor, de amor en el Señor, eso debo vivir. Que los demás vean que lo que yo vivo es lo que creo. Porque de lo contrario tendríamos una fe de carboneros, una fe de fariseos. Mis queridos hermanos, de manera que nuestra vida moral y nuestra vida social no puede estar separada del Evangelio. No es que yo vivo mi vida moral a mis antojos y no es que yo vivo mi vida social a mis antojos y no de acuerdo a lo que el Evangelio me pide. Nuestra vida moral, nuestra vida social no puede estar separada del Evangelio. Si realmente somos cristianos y creemos en Cristo y su Evangelio, mis queridos hermanos, debemos obedecerlo por lo que Él nos pide. Debemos obedecerlo porque el trato con mis hermanos, principalmente con los de mi familia, debe estar basado en el amor que es capaz de dar la vida. En eso debe basarse el amor, en el amor que es capaz de dar la vida, en que yo vivo el Evangelio coherentemente y el Evangelio me pide vivir el amor por excelencia, por antonomasia, mis queridos hermanos. La forma en que yo llevo mis negocios debe estar centrado en el principio de solo soy un administrador de los bienes de Dios, porque el que es verdaderamente el auténtico administrador es el Señor. Nosotros solamente en nuestra vida somos administradores. Hoy estamos, mañana no estamos. Tú puedes ser hoy el administrador, mañana no puedes ser. Todo lo que el Señor nos ha entregado, todos los bienes desde nuestra propia vida, nosotros solamente somos administradores de los bienes de Dios, por lo que debo buscar siempre la justicia, distribuir siempre la riqueza entre mis hermanos. Solo cuando la vida moral está de acuerdo con la fe, es posible que el reino se haga una realidad y solo entonces, de esa manera, podremos tener plena confianza de que nuestra vida está oculta en la vida de Cristo. Podríamos decir, mis queridos hermanos, que nosotros conocemos a Jesús, que es lo que conocemos de Jesús. Preguntémonos, ¿podremos decir verdaderamente con fe firme de que conocemos a Jesús? ¿Y qué es lo que conocemos de Jesús? Felipe, mis queridos hermanos, en el Evangelio, Felipe y los demás apóstoles que habían vivido con Jesús durante 3 años, resulta que aún no se habían dado cuenta quién era Jesús. Por más que vivían con Jesús, por más que habían estado con Jesús durante 3 años, pero ellos realmente no se habían dado cuenta quién era Jesús. Y no es que no supieran la realidad, quién era Jesús, sino que a pesar de todas las maravillas que les habían visto que Jesús realizaba, sus palabras llenas de amor, el poder que salía de Él mismo y todas las veces que Él había dicho, yo soy, todavía no habían comprendido que Él es el verdadero Dios, que de la misma naturaleza que el Padre. No habían comprendido, por más que el Señor les decía, yo soy. Ellos no habían comprendido que Él era de la misma naturaleza del Padre.
La invitación es, pues, mis queridos hermanos, ahora muy clara. Crean que yo soy el verdadero Dios. Y esto también nos lo pide el Señor a nosotros. Creer que Él es el verdadero Dios. Nuestra fe debe llevarnos a profesar de que verdaderamente Él es el verdadero Dios. A veces me da la impresión, mis queridos hermanos, que muchos cristianos no creen verdaderamente que Jesús sea Dios, pues su relación con Él no lo demuestran por ningún lado. A veces somos tan incoherentes con lo que decimos creer que no demostramos verdaderamente que creemos en Jesús. Reconocer que Jesús es verdaderamente Dios implica, primero, obediencia. Implica obediencia en su palabra, continuar su obra y amar a los demás como Dios nos amó a nosotros. Revisa estos elementos en tu vida y verás que tanto reconoces que Jesús es verdaderamente Dios. Si tú te entras en tu vida y reconoces o entras a revisar estos elementos, verás que tanto reconoce que Jesús es verdaderamente Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ha visto al Padre, dice el Señor. Hoy, mis queridos hermanos, también celebramos la fiesta del apóstol Felipe y Santiago, de los apóstoles Felipe y Santiago. El Evangelio hace referencia a aquellos coloquios que Jesús tenía solo con los apóstoles y en los que se preocupaba también por transmitirles claramente su misión. Hoy la iglesia celebra esta fiesta de dos apóstoles, de Felipe y de Santiago. Es que los apóstoles estaban muchas veces imbuidos en el mundo que los rodeaba y por eso no comprendían, no entendían que el Señor era verdaderamente Jesús, era Dios. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de esclarecer, de entender, de comprender que Él es verdaderamente Dios y que lo único que Él nos pide es amarnos en el amor de Cristo. Lo único que Él nos pide es que nuestra fe sea coherente con lo que creemos. Que no es que la fe va por un lado y lo que creemos va por otro. Y no es que la fe va por un lado y lo que vivimos va por otro lado. Lo que vivimos es lo que creemos, es lo que profesamos en nuestra fe. No podemos ser incoherentes. Debemos ser personas, cristianos, hombres y mujeres coherentes con lo que creemos y lo que vivimos. De lo contrario, verdaderamente seremos testimonio para los demás. Así muchas otras personas verdaderamente dirán, qué bueno es creer en Jesús. Vean cómo esos creen, vean cómo esos viven lo que creen. Así como las primeras comunidades cristianas, que todo lo tenían en común, todo lo tenían en común para todos. Nadie tenía más que el otro. No. Y por eso muchos se unieron al grupo porque veían que el testimonio que daban de lo que creían era un testimonio veraz, creíble y viable. En nosotros también espera mucha humanidad que lo que verdaderamente creemos lo vivamos. Que sea nuestra vida coherente con lo que decimos creer. Si creemos en Jesús, vivamos una vida coherente con el Señor. Que sea nuestra vida coherente con el Evangelio. No podemos ser por un lado una cosa y por el otro otra, no. Porque no tendría sentido nuestra vida si somos incoherentes. Mis queridos hermanos, el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Tomás preguntó, Señor, no sabemos de dónde vas, para dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús responde, yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. Tres palabras, mis queridos hermanos, importantes de resaltar. Sin un camino no hay cómo caminar. Sin una verdad no hay nada verdadero y cierto. Sin vida, mis queridos hermanos, solamente hay muerte. Tres cosas. Sin un camino no se anda. Sin un camino no se tiene un sendero. Sin una verdad no hay nada verdadero, no hay nada de cierto. Sin una vida solamente hay muerte. Y por eso el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
Creámosle al Señor esta invitación que Él nos hace, de que vayamos al Padre, es por Él. Y también nos dice el Señor en el Evangelio, conocer a Jesús es conocer al Padre. Jesús habla siempre del Padre, pues el Padre era su vida y transparentaba en todo momento esa visión de su Padre. Mis queridos hermanos, nosotros también debemos estar convencidos de que Jesús es el reflejo del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Ahora, mis queridos hermanos, quiero compartir con todos ustedes una historia como las que les he compartido durante todos esos otros programas. Y la historia de hoy está titulada El valor del sacrificio. Vamos, los invito para que le pongan mucha atención a esta historia que voy a compartir en el día de hoy. Está titulada El valor del sacrificio. Un anciano sacerdote que llevaba más de 50 años destinado en Guaynay, Bolivia, todos los años al comenzar la cuaresma solía dar alguna charla sobre el mismo asunto a sus parroquianos más fieles, dándose cuenta de que la vida fácil y cómoda iba siendo un obstáculo para muchos de ellos para poder preservar en ellos la fe. Le relató este cuento. Había una vez un padre con 3 hijos. Los llamó y les dijo: hijos míos, yo ya soy muy viejo, voy a morir, y vosotros no conocéis todavía el pueblo del cual vienen nuestros antepasados. Así que poneos en marcha, id y saludar a la familia, pero tendréis que ir a pie, porque no hay caminos, pero lo que pueda hacerle falta a cada uno es que deben llevar un tronco de árbol que yo les daré a cada uno de ellos. El pueblo está muy lejos, pero los hijos obedecieron. Al poco tiempo que habían emprendido el camino, el hijo mayor dijo: lo que papá nos pide es muy absurdo. Es imposible andar con este peso encima. Así que tiró el tronco y continuó el camino mucho más rápido que los otros 2 hermanos. Más adelante, el segundo hermano o el segundo hijo dijo: nuestro hermano mayor tiene razón, pero como no quiero desobedecer a mi papá, cortaré el tronco por la mitad para poder aligerar el camino y que menos sea pesada la carga. El hermano menor quedó rezagado con su tronco a cuestas, preguntándose por qué su padre les hacía sufrir así. Pero a pesar de lo que no comprendía, siguió su carga, fiel a lo que el padre le había dicho. Los 2 primeros llegaron mucho antes que él al poblado, solo que antes de la entrada había un profundo barranco por el cual se discurría un río caudaloso y les cortaba el paso. El hijo mayor, trató de saltar, pero no alcanzó a pasar y se precipitó en el vacío y se mató. El segundo intentó usar su medio tronco de puente, pero de la madera no alcanzó, resbaló y cayó también. Cuando llegó el pequeño, quedó exhausto y con miedo de ver lo que había pasado. Entonces comprendió: su tronco tenía las dimensiones justas para servir de puente sobre el precipicio. Atravesó el barranco, entró en el pueblo y fue recibido con alegría por toda la familia. Al acabar el sacerdote de hablar, la comunidad quedó con un silencio profundo. Silencio que el sacerdote aprovechó para explicar lo que el Señor nos dice, que si queríamos seguirlo teníamos que abandonarlo todo. Teníamos que abandonarlo todo y tomar la cruz. Muchas veces llegan a nuestra mente buenos propósitos de seguir a Cristo, pero desgraciadamente, pasado pocos meses, los abandonamos. La razón es simple, la misma.
nos parece un camino difícil. Entonces nos engañamos a nosotros mismos y nos fabricamos un camino más fácil, creyendo que de ese modo también podemos llegar hasta él. Pasando un poco más de tiempo, abandonamos nuestro intento de ser mejores, pues ese camino que nosotros nos habíamos preparado era incapaz de darnos la felicidad. ¿Cuántas veces nos habrán ocurrido a nosotros cosas parecidas? Hay una relación directa entre el amor que tenemos por algo y la capacidad de sacrificarnos por eso que amamos. Por ejemplo, una madre es capaz de hacer grandes sacrificios por su bebé de pocos meses porque le ama mucho. En cambio, con qué facilidad, encontramos motivos suficientes para faltar a misa un domingo, que en el fondo no es otra razón, sino que debiéramos amar a Dios. El sacrificio es otra cosa o es otra cara del amor. Todo amor auténtico ha de ser probado y ha de ser purificado en el crisol del sacrificio. Sin sacrificio no hay amor. Si no, miremos a Cristo. ¿Cuánto le costó el amor por la humanidad? El sacrificio en la cruz. Sin sacrificio no hay amor. Así nos lo demostró Cristo en su propia persona y así nos lo enseñó a nosotros. Él es el Maestro. Nosotros no somos más que sus discípulos. El buen discípulo se limita a seguir las enseñanzas de su Maestro. No se dedica a fabricarse las suyas propias. A pesar de que la teoría está clara, las dificultades que se presentan en el camino, unidas a nuestro escaso amor, nos llevan a abandonar con facilidad nuestras metas. Ahí está nuestro error. Todos tenemos un tronco que llevar. Jesús hablaba de cargar con la cruz cada día. Al final del camino comprenderemos el porqué. Todos tenemos un tronco en nuestra vida que lo debemos llevar. No lo debemos tirar, ni lo debemos cortar. Llevémoslo, por más pesado que se nos haga, por más dificultoso que se nos haga el camino, con ese tronco encima, llévalo, mi querido hermano y mi querida hermana, que ese es el que le ha tocado cargar. Todos llevamos un tronco y debemos cargarlo con amor, porque es el tronco que más adelante nos va a dar la victoria sobre lo que sea. Vemos en la historia, los otros dos hermanos, uno tiró el tronco, el otro lo cortó, ¿y en qué terminó su vida? En el fracaso. En cambio, el otro siguió las instrucciones del Padre. Por más cansado, por más que estuviera agobiado, siguió las instrucciones del Padre hasta llegar a la meta y encontró que el peso que llevaba sobre él, este tronco, era el que le iba a dar la salvación. Y ese tronco en el cual nosotros encontramos la salvación, mis queridos hermanos, es la cruz. No tiremos la cruz que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Por más pesada, por más dificultosa que se nos presente, esa es la cruz que nos va a servir para alcanzar la gloria al final de nuestra vida. El Padre le había dado unas órdenes a los hijos. El Padre Dios te ha dado a ti y a mí unas órdenes que debemos cumplir. Y si somos desobedientes, miremos lo que le pasó a los otros dos hijos. Por tirar, como decimos por ahí, por tirar la toalla, le fue mal en el final. En cambio, el que obedece nunca se equivoca. El otro obedeció al Padre. Por más cansado que estuviera, obedeció y se dio cuenta que lo que llevaba sobre sus hombros era lo que le iba a permitir poder pasar ese abismo. Y lo que nos permite pasar el abismo entre nosotros y el cielo, entre el pecado y entre nuestro pecado y la gracia de Dios, es la cruz. Ese es el madero que tú debes llevar todos los días sobre sus hombros también, así como Cristo la cargó. Todos tenemos un tronco que llevar. Jesús habla de cargar con la cruz cada día. Al final del camino comprenderemos el por qué y el para qué teníamos que cargar la cruz.
Queridos hermanos, vamos a orar pidiéndole al Señor el cese de esta pandemia que está azotando la humanidad. Hoy a nosotros nos toca cargar con este tronco de la pandemia. Todos los que están infectados, los que les han muerto sus seres queridos, los que no estamos infectados, pero estamos afectados por otras cosas. Todos tenemos que cargar esta cruz que hoy tenemos que llevar, no solamente nosotros, toda la humanidad. Pidámosle al Señor que si es la voluntad de Él, dé el cese a esta pandemia que está azotando la humanidad. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa, cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuche benigno nuestra oración y llegando hasta ti descienda sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre tus misericordias, como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales y cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia y del poder del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo, esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder. Cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento y al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bien del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. A las 12 del día, la transmisión del Santo Rosario, ya que estamos en el mes de Mamita María. Y a las 6 de la tarde, la transmisión de la Sagrada Eucaristía. Para todos mis queridos hermanos y hermanas, un saludo muy, muy especial y agradecimiento muy grande por estar ahí en sintonía de este programa de manifestaciones de poder con la palabra de Dios. Dios Padre Todopoderoso, que ha entregado a su Hijo Jesucristo por la salvación de la humanidad, dígnate con tu gracia y con tu poder derramar su bendición sobre todos estos tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe.